duras, pero también necesitamos que haya un rompimiento en nuestra mentalidad. ¿Por qué? Y te lo voy a poner como un ejemplo. Si tú le quitaras el dinero, todo el dinero a un rico, yo les pido que ese celular o lo dejen en el alfoleo o lo pongan en mute. Es más fácil, pastor, lo pongo en avión. Todos los celulares en modo avión, por favor, por honra a Dios. Aleluya. Y el que se desconectó fui yo, hermano. Va a ver. Ya regresé. Mire, mi amado, si usted le quitara todo el dinero a una persona millonaria, en breve tiempo se vuelve a ser millonario. ¿Por qué? Porque su mentalidad es diferente. En cambio, a un pobre usted le da todo el dinero del millonario y en breve tiempo se vuelve a ser. Porque todo depende de nuestra mentalidad. Y aquí nos toca cambiar de mentalidad. No solamente se trata de que haya un tiempo de liberación o un tiempo de enseñanza, sino que permanezcamos en esa libertad y que nuestra mentalidad sea continuamente transformada. Amén. Así que, así como el martes estuvimos platicando acerca de quién era manso, yo me sentí muy impactado por ese mensaje. No sé usted, pero yo estoy entendiendo que no soy manso. Pero hoy me voy a poner un poquito, bueno, yo no, la palabra se va a poner más difícil. Conforme vamos estudiando las bienaventuranzas, voy encontrando de que el Señor va subiendo un nivel más en su estándar para cada uno de los hijos de Dios. Así que hoy le he puesto por mensaje, ¿somos misericordiosos? Nadie dijo nada. Vamos a orar, que el Señor nos agarre ministrados esta mañana, amén. Ayúdame a orar, extiende tu mano hacia mí y vamos a orar juntos. Padre bueno, por favor, que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana. Que tu dulce gracia nos envuelva. Trae revelación a lo profundo de nosotros. Padre, que sea un tiempo extravagante, extraordinario, que seamos uno en ti. En el nombre de Cristo, Señor amado. Amén. Aleluya. ¿Le puedes dar palmas al Rey? Aleluya. Aleluya. Hoy vamos a platicar acerca de dos bienaventuranzas muy fuertes, pero antes de entrar a la explicación, quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Y la Escritura dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué dice? Saciados. Ahora te la quiero mostrar en la versión El Mensaje. Acompáñame a la versión El Mensaje en la pantalla. Y está extraordinaria esta versión. Dice: eres bendecido cuando has desarrollado un buen apetito por Dios. Él es comida y bebida. Es el mejor alimento a tu alma y espíritu que puedas comer. Qué impresionante versión. Y vamos poco a poco. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Alguien que levante su voz y me diga algo. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? ¿Ok? ¿Perdón? Conocer. ¿Qué dije? Buscarle todo el tiempo. ¿Alguna otra, algo más que quieran agregar? ¿Nadie? Bueno, vamos a empezar. Quiero poner en claro algo, mi amado, mi amada. Antes de yo poderte compartir el mensaje, el primero que fue zarandeado, ¿quién cree que fue? Fui yo. Así que vamos a comenzar a edificar esta mañana. Prepárate porque esto viene muy intenso. Tener hambre y sed de justicia es el resultado de haber muerto al yo.
Sugiérelo. Es el resultado de haber muerto al yo. ¿Y cómo sé que no he muerto al yo? Bien fácil. ¿Te autojustificas? Alguien que me pueda decir, yo todavía me autojustifico, pastor. La verdad, solo 1, 2 valientes, 3 valientes. Nos hace mucha falta aprender a morir a nuestro yo. Mi amado, el autojustificarnos es una respuesta a rechazar la voluntad de Dios. Y aprendíamos el día martes que una persona mansa es aquel que no contrista al Espíritu Santo, sino es aquel que desea su voluntad. Es decir, que tanto la autojustificación como el imponer mi propia voluntad, y vamos desglosándolo, querer andar en mi propio entendimiento, buscar mis propias ideas, justificar mis propias capacidades, en vez de buscar la voluntad de Dios y la intervención continua de Dios, eso a mí me desecha para poder decir que soy sal y soy luz. Como que ahora nos sube a otro nivel el Señor. Las semanas pasadas decíamos, yo soy sal, yo soy luz, y ahora no sé si soy la luz de un fósforo. Cada vez que el Señor comienza a subir un grado o un poquito hacia donde nos quiere llevar, veo que tenemos que aprender más de la obra de la cruz, de la obra del Espíritu Santo, porque una persona que tiene hambre y sed de justicia se permite a sí mismo ser guiada por el Espíritu Santo. Una persona que no está buscando la voluntad de Dios no solo se autojustifica, sino que ignora la obra de Dios y se pone él o ella por encima de eso. Y quiero mostrártelo en la Escritura. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a poner un poquito más en claro qué es esto. Diga conmigo, la justicia de Dios. El primer criterio que quiero abordar este día: la justicia de Dios no se compara con la justicia de los hombres, porque la justicia de los hombres más o menos es así: tú me pegas, yo te pego. ¿A poco no? Tú me gritas, yo te grito. Ah, no, ¿verdad? Yo te grito. ¿A poco no? Esa es la justicia humana, pero la justicia en la Escritura es muy diferente. El que no pecó muere por todos los que pecaron. La justicia de Dios es algo muy diferente a lo que el hombre busca, a lo que el hombre entiende. Y quiero ponerlo en un cierto sentido, ejemplificándotelo con el pueblo judío. Cuando el pueblo judío rechaza a Jesús, rechaza la obra de la cruz, rechaza la sangre, los clavos, la cruz, la corona de espinas, y al momento que el pueblo judío lo quita de delante, ellos para sí mismos están diciendo: nosotros nos podemos saciar en nuestro entendimiento, en nuestras ideas, en nuestras enseñanzas religiosas, bajo nuestra voluntad. Acto seguido dice la Escritura que el pueblo judío se levanta delante de Pilato y le dice: que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Es decir, que su torpe enseñanza, su torpe justicia acarreó maldición generacional a los judíos. Porque se cumple lo que dice Romanos 10:3. Volvamos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Acto seguido dice la Escritura que el costo fue
el gran endurecimiento del corazón. Automáticamente endurecen el corazón y hay lejanía del Señor. Y hago paréntesis. Si usted me preguntara, pastor, ¿todos los días siente la presencia de Dios? Sería una gran mentira decirle, sí, hermano, todos los días la siento. Claro que no. Pero algo que tengo afirmado muy bien es que yo creo que cuando yo oro, el Señor está presente. El que yo lo sienta o no lo sienta no involucra que Él esté o no esté, porque a causa de su justicia Él me acercó a Él. No por obras para que yo diga, soy bien picudo, sino a causa de su gracia. Es decir, mi amado, cuando nosotros decimos, yo deseo tener hambre, o yo deseo tener hambre y sed de justicia a causa del Señor, no nos toca a nosotros decir, leo, ayuno, oro. No, lo primero que tenemos que entender, por nosotros mismos no lo lograremos. El primer paso para tener hambre y sed de justicia es, abre tus oídos, recibir, anhelar y aceptar lo que viene de Dios. ¿Y qué fue lo que vino de Dios? La obra de la cruz. Vamos juntos. Si usted no se ha aferrado a la obra de la cruz, si no la tiene vislumbrada, si no la tiene revelada, no puede decir tengo hambre y tengo sed de justicia, porque ni siquiera sabe de qué tiene hambre y de qué tiene sed. Vamos juntos. ¿Y cómo recibiste la obra de la cruz? Vino Jesús y te dijo, hola, mucho gusto, yo soy Jesús. No, fue por fe. Diga conmigo, fue por fe. Y mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la Escritura, la justicia de Dios se revela por obras. ¿No, verdad? ¿Alguien está aquí? La justicia de Dios se revela porque diezme mucho. La justicia de Dios se revela porque cante bien afinado. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto que el apóstol Pablo nos está guiando al momento en que es inspirado por el Espíritu Santo, nos da la evidencia de que por fe viene el hambre y la sed de justicia, porque eso va a reflejar un anhelo profundo de que Dios se mire en mí. Y te voy a dar un ejemplo extraordinario que me lo hizo entender Dios. ¿Alguna vez has visto una persona sin techo? Imagínate que la persona sin techo se acerque a ti y te diga, yo quiero imitarte, yo quiero ser como tú. ¿Qué le dirías? ¿Tú? ¿Cómo? Si hasta hueles mal y yo estoy bañadita o bañadito. Esa persona sin techo somos tú y yo. Esa persona sin techo no puede hacer nada si no se acerca a la persona que tiene que imitar. Es lo mismo con nosotros. Si tú tienes hambre y sed de justicia, podrás reflejar a Dios porque automáticamente tu anhelo te acerca a Él. Porque es por fe y para fe. Esa hambre te hace buscar su presencia, te hace buscar tener comunión con Dios, te hace anhelar que Él intervenga en todos tus asuntos, no solamente como esposo o como padre o como trabajador, sino en todo lo que involucra tu vida. Pero algo que el Señor me guiaba mucho a remarcar es el anhelo
Abre tus oídos. No tanto por aprenderte la palabra, sino por vivir la palabra. Y te voy a decir algo muy penoso. Me acordaba el día de ayer o antier, no recuerdo. Yo tengo un familiar. Una ocasión fui a su casa hace algunos años y de memoria me recitó 4 salmos. El Salmo 23, el Salmo 51, el Salmo 91 y el Salmo 119. De memoria. Pero así como tú te sabes tu nombre, esta persona se sabía el Salmo 119 y si no sabías tiene 174 versículos. O sea, apenas me sé mi nombre, hermano. Y cuando acabó de recitármelo, después de casi decir, amén, vino a mi corazón algo. ¿Y lo que me dices, lo estás viviendo? Obviamente no se lo pregunté porque le iba a lastimar. Y en este punto viene lo que quiero decirte. No importa que te sepas un solo versículo, bueno, el más largo, Jesús lloró, ¿verdad? No importa, pero que te sea revelado. Que tú sepas que es tu versículo. Por ejemplo, hay muchos versículos en la Biblia que no solo me sé de memoria quizás, sino que hay una revelación profunda en mi corazón y eso es lo que vale para mí. No el saberme todos los demás, con uno que sepas y vivas, eso te hace decir, yo tengo hambre y yo tengo sed de la palabra. Otro punto que nos revela si tenemos hambre y sed de la palabra es el retorno de Jesucristo. Maranata. Mi amado, si usted no se está preparando continuamente para ser tenido por digno, para ser levantado en ese día, quiero decirte, no tienes ni hambre ni sed. A lo mejor por otra cosa sí, pero por Cristo no. Hasta que tengas un verdadero temor de decir, Señor, antes de dormir quiero pedirte perdón, no por temor al infierno, de que me vaya a ir al infierno, sino por temor y honra a ti. Por exaltación y honor a ti, porque a mí no me van a agarrar como ladrón en la noche, porque mi Cristo no es ladrón. Él me anuncia que ha de venir. Bien sencillo, Él le dijo a Noé, vengo en 7 días, en 7 días viene el diluvio. ¿Te acuerdas? Y él y toda su familia estaba bien pilas. Mi amado, hasta por el justo Lot le dijeron, sal de aquí porque van a destruir. Así va a venir el Señor antes de su venida y nos va a decir, mañana vengo o en una semana vengo, porque yo no quiero que te quedes. Pero el que te esté diciendo esto no es argumento para pensar que hoy voy a vivir la dolce vida. Tenemos que tener vidas ajustadas al temor de Dios. Todo esto que te estoy narrando, estas diversas características que muestran si tienes hambre y sed de justicia, todos en algún momento las hemos tenido, ¿a poco no? Y les pregunto abiertamente, ¿alguien está esperando a Cristo? Levánteme su mano como señal. Claro. ¿Alguien teme de Dios? Claro. Pero yo te pregunto, ¿no te has enfrentado a que el afán, los deseos de este mundo, híjole, no tengo dinero para pagar esto, comiencen a apagar tu hambre y tu sed por Dios? Todos lo hemos pasado. La misma parábola del sembrador lo muestra. Los espinos y los cardos ahogaron ¿qué? La semilla. Es decir, mi amado, cuando nosotros permitimos que sea ahogada esa fe, viene el enfriamiento, viene la apostasía. ¿Vamos juntos? La Escritura dice que el Hijo del Hombre no se presentará hasta que venga solamente uno vino, hasta que venga Así que nosotros tenemos que conservar nuestras vestiduras limpias.
Vamos bien. Mi amado, te lo voy a poner más sencillo. Nuestro espíritu tiene hambre, pero tú decides qué darle a tu espíritu, si McDonald's, es decir, cosas del mundo, o ensalada, las cosas de Dios. Me vas a decir, pastor, qué difícil me la puso. Pero es una realidad. O vamos a alimentarnos de las cosas del mundo, o vamos a alimentarnos de las cosas de Dios. Y te lo pongo en un ejemplo. Cuando tú buscas saciarte de las cosas temporales, es decir, de las cosas del mundo, ciertamente te vas a entretener. Muchos lo van a disfrutar, muchos otros se van a distraer, se van a relajar y va a traer gran satisfacción a tu carne. Pero ojo, te vas a condenar, ¿sí?, a no dar fruto, a no conocer a Dios. Pero por el cambio, si tú buscas lo eterno, si tú buscas al Señor, y ahí te va algo que me dijo el Señor. Si tú buscas a Dios, te voy a llevar en el libro de Eclesiastés, capítulo 8 me parece, dice que el Señor ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Alguien lo ha leído? Ok. Yo no entendía mucho ese versículo. Y el Señor me hizo entender, cuando tú tienes hambre de las cosas eternas, cuando tú me buscas a mí, vas a entender que tu vida, a la cual es finita, no tiene nada que ver tu vida con las cosas que tú puedes obtener, ni con tu entendimiento, ni con tus fuerzas, ni con tu deseo. Porque cuando comprendes que hay puesta eternidad en tu corazón, recibes la revelación que tú eres una extensión del reino de Dios en la tierra. Y si eres una extensión del reino de Dios en la tierra, es porque tienes la capacidad de alumbrar las tinieblas de otro. Y se cumple que somos sal y somos luz, y nuestras obras tienen que resplandecer para que la gloria del Señor sea exaltada. ¿Alguien conmigo? Vamos más allá. ¿Qué más es hambre y sed de justicia? Muy sencillo, mi amado. Cuando lo estaba buscando, el Señor me puso un ejemplo y me hizo entender que Dios tiene exigencias. ¿Alguien sabía que Dios es exigente? Solo dos aménes. ¿Alguien sabía que Dios es exigente? Y te lo pongo bien sencillo. Jesús se acerca a Juan el Bautista y le dice, bautízame. Y Juan como que se saca de onda y dice, ¿cómo crees? ¿Y qué le dice Jesús? Conviene que cumplamos esto para que sea cumplida toda justicia. Dios exige obediencia. ¿Usted cómo puede evidenciar que tiene hambre y sed de justicia? Diga conmigo, obedeciendo. Otra forma de poder evidenciar si tenemos hambre y sed de justicia es imitando el carácter del Señor en su fidelidad y su veracidad. Y te lo llevo a un ejemplo. Jesús desechó el pecado. Dice la Escritura, todavía Jesús no siendo traspasado en la cruz, le dicen, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una forma en la que tú y yo podemos entender el comportamiento que el Señor espera de nosotros es desechando también el pecado. Y te lo muestro en la Escritura. Vamos a Romanos, capítulo 3, verso 25. Dice la Escritura, y quiero que observes cómo Jesús aborrecía el pecado al punto de que fue condenado el pecado en su cuerpo a precio de sangre. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vuelvo a repetir, quizás no sabemos mucho cómo actuar en sed y hambre de justicia, pero cuando usted abraza por fe la obra de la cruz, automáticamente el Señor comienza a guiarte con el propósito de afirmar tu vida en Él. Vamos juntos. Vamos más allá. Apriétate el cinturón, viene algo muy intenso. Te voy a enseñar cómo Jesús manifestaba su amor, su justicia, y era amándonos. ¿Alguien se siente amado por el Señor? ¿Qué tal si me levantas tu mano como señal? Muy bien. Y Jesús nos dejó un mandamiento bien intenso en el libro de Juan, en las epístolas, en primera de Juan me parece que dice: y aquí les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Vuelvo a repetir, como yo. A ver, ¿cuántos esposos hay aquí? Levánteme su mano los maridos. Los maridos o mareados, no sé cuál sea tu caso. A ver, levántame bien tu mano. Mi amado hermano, ¿amas a tu esposa como a Cristo? Solo un amén. Amén, pastor. Amén. Aleluya, pastor, estoy divorciada. Aleluya, aleluya. Mi amado, esposa, ¿amas al que ronca como tractor en Querétaro, así, como Cristo ama a su iglesia? Ay, ay, ay. Esos son otros 20 pesos, hermana. Mi amado, Jesús nos amó a pesar de nuestras fallas, de nuestros tropiezos, de nuestros errores. Él se entregó por nosotros. ¿Te estás entregando por tus hijos, por tu esposa, por tu pastor? Mi amado, la escritura es clara: ámense los unos a los otros como yo. Eso es justicia. Pastor, me cae regordo el hermano Jorge. Pues es tu problema, pero el Señor dice que lo ames. Pastor, el hermano Javier es muy alto. Lo tenemos que amar así, grandotote. 3 centímetros y rasca los pies del Señor, ¿verdad? Sí. Mi amado, tenemos que amarnos los unos a los otros como Él. Eso es justicia. ¿Lo entiendes? Yo no, pero es un mandato. ¿Amas al violador? Yo no sé si tú pasaste por un momento de esa crisis, pero el Señor nos está diciendo: ama al violador, ama al ladrón, porque Cristo, tú y yo éramos contrarios a Él y nos amó hasta lo sumo, derramó toda su sangre. No sé tú, pero yo era un perfecto y profesional pecador y satánico. Gracias a Dios, nunca, gracias a Dios, maldije al Espíritu Santo ni blasfemé contra Él, pero contra el Padre y contra el Hijo me las gastaba. Y en su misericordia me mostró su amor, pasando por alto mi tiempo de ignorancia, derramando su sangre en la cruz y diciéndome: a pesar de tus fallas, tus tropiezos, te amo con amor eterno. Aleluya. Mi amado, ¿quieres andar con hambre y con sed de justicia, evidenciándolo? Ama al que tienes al lado, al que tienes enfrente.
al que hoy conozcas. Pastor, no es cristiano, no importa, también respira, amémoslo. Pastor, es que si lo amo va a pensar que me quiero desviar y que le estoy echando el perro. No, si tú lo amas en el temor del Señor, ese amor pone una barrera tan alta que no se va a pasar de vivo o de viva. ¿Vas conmigo? Quiero mostrarte un versículo en el cual yo veo cómo Jesús resume que es tener hambre y sed de justicia, pero no llamémosle teológicamente, sino ejemplificado con su propia vida. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Mi amado, la escritura en el libro de Efesios me parece que él renunció a su propia gloria, se hizo obediente para obedecer la voluntad de Dios. ¿Anhelas la voluntad de Dios? Mientras que nos autojustifiquemos, no podremos decir amén. Mientras que impongamos nuestra zángana voluntad, no podremos decir amén. Pero con este enfoque, hoy podemos ir aprendiendo qué tanto o qué tan poco tenemos hambre y sed de justicia. Y todo lo puedo resumir. Si esto se guarda en tu corazón, habremos pasado la prueba de este día. Hambre y sed de justicia es igual a confiar en Dios. Si yo digo ahorita alguien confía en Dios, va a decir amén, pastor, aleluyita. Pero ¿qué tal cuando el agua te llega hasta la nariz? La prueba te llega hasta acá y no te deja respirar. Cuando se acabó el dinero, cuando se acabó la salud, cuando se acabó el entendimiento. ¿Sigues confiando? Se trata de eso, mi amado. Por eso la escritura en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 3 dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Si tú crees, diga conmigo, si yo creo, me es contado por justicia. La palabra no es difícil, la vida en Cristo no es difícil. Por eso dice la escritura en el libro de Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, mandato tras mandato, porque se va hilando. En el libro de Salmos dice, la suma de tu palabra es verdad, pero si no aprendemos a entenderlo, lo único que obtendremos será religiosos y no gente de Cristo. ¿Alguien conmigo? Mi amado, mi amada, creer en el Señor genera un vínculo, genera una unidad vital entre mi espíritu y Dios. Y en esa unidad, como si fuera un cordón umbilical, es desatada la justicia de Dios que yo recibo en fe. Yo no puedo ser justo, ¿o tú sí? Tú y yo la recibimos, ¿cómo? Por fe. Voy a ir terminando esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza que acabamos de leer se relaciona completamente. Abre tus oídos así como los de Dumbo. Se relaciona al corazón de alguien que desea vivir solo guiado por Dios. Y te lo pongo en un ejemplo, mi amado. Así como el hambre y la sed natural son tan demandantes al grado que si no tomamos algo o comemos algo podemos morir, ¿a poco no? ¿O hay alguno que lleve aquí un año sin comer? No, ¿verdad? Todos hemos comido, ¿verdad? Así una persona con hambre y sed de justicia, esa persona prefiere morir, ojo con lo que estoy explicando, prefiere morir que sentirse lejano de Dios, que sentirse apartado del Señor. Pregunta, ¿estás dispuesto a morir en vez de sentirte lejano a Dios?
tenemos que desarrollar hambre y sed de justicia. Aleluya. Vamos a aprender la siguiente bienaventuranza, de donde toma título este mensaje. Y aquí se pone más fuerte. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 7. Dice la Escritura: cuando hayas llegado, dime un fuerte amén. Mateo 5, 7. Cuando hayas llegado ahí en tu Biblia, dime amén. Muy bien, muy bien. Dice la Escritura: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Voy a recordarte un par de cosas antes de profundizar. Gracia es recibir aquello que no me merezco de manera de bendición. Por ejemplo, un don. No trabajas por él, el Señor te lo da por gracia. ¿Estamos de acuerdo? La salvación viene por, no trabajaste por ella, la recibiste por gracia. Ok. Recibiste algo que no merecías. Hasta aquí vamos bien. Ok. Misericordia. Diga conmigo, misericordia. Es no recibir algo que sí merezco. El castigo, el infierno. Porque ¿cuántos saben que íbamos directito y sin escalas al bote de la basura? Bueno, el infierno. Sin paradas, así pase por aquí, tiene VIP. ¿A poco no? ¿A qué voy con esto, mi amado? Vamos a empezar. Si tú y yo aplicamos la misericordia, es reconocer la necesidad de una persona, cualquier persona, y buscar hacer algo al respecto. El primer misericordioso es Dios. Es decir, mi amado, y perdóname si te sientes ofendido, pero es la condición de todos. El Señor nos vio a cada uno miserables, afligidos, batidos en lágrimas, en pecados, en delitos, y el Padre actuó para aliviarnos, sacarnos y libertarnos a través de la obra de la cruz. Por lo tanto, el Padre, dice la Escritura, que Él no busca sacrificio, sino que busca misericordia. ¿Vamos bien? ¿A qué voy con esto? ¿Qué es misericordia? El Señor está esperando que haya una genuina convicción en cada uno de nosotros por amar, por ayudar, por impulsar a los demás a manera de que salgan del lugar de estancamiento o de pecado o de carga. Misericordia, mi amado, mi amada, no tiene nada que ver con un sentimiento de tristeza. No tiene nada que ver con un sentimiento de pena por aquel que sufre. Al contrario, es una compasión para buscar cómo ayudar. Ser misericordioso, mi amado, involucra, yo veo a alguien en pecado y mi respuesta es: te quiero ayudar a salir de ese pozo. Veo a alguien en caída y mi respuesta es: ¿cómo te puedo levantar? No en burla, no es señalándote, sino mostrando al que vive dentro de mí. Ajústate el cinturón a lo que te voy a explicar. Una persona misericordiosa ha entendido que sin el perdón de Dios no podré estar hoy de pie. ¿Alguien conmigo? ¿Me entendió? Es decir, si usted no ha aprendido a perdonar, le cuesta trabajo perdonar, no tiene misericordia. Vuelvo a repetirlo, mi amado. Si es usted de aquellas personas que no suelta de forma rápida el perdón, quiere decir que usted
no ha entendido su posición delante de Dios. No ha entendido que gracias a la misericordia de Dios, a la extensión de su perdón, usted no va directo al infierno. Por el contrario, si usted es de aquellos muy afectos a atar a la gente con palabras vulgares, con heridas, con palabras amargas, quiero decirle que usted no tiene misericordia. Porque la misericordia se refleja en lo que Cristo hizo en la cruz por amor a ti y a mí. Por amor, de tal manera nos amó que estamos aquí. Mi amado, y lo repito, si a usted le cuesta trabajo perdonar, perdón, no tiene misericordia. Porque nos toca dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. La misericordia, mi amado, en todo sentido de la Escritura, es el motor de la encarnación, de la muerte y de la resurrección de Cristo, porque la misericordia nos revela el profundo amor del Padre para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted no perdona, no ha entendido mucho, o quizás no ha entendido nada. Y hoy analice su corazón, no es para que me diga, pastor, está muy pastoral este día. No, te estoy hablando la palabra nada más. En el libro de Mateo capítulo 5, por el versículo 12 me parece, dice, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a la hermana Sonia. ¿A poco no? Así como perdonamos a los que nos ofenden. Mi amado, mi amada, no se trata de poner una cara así como muy lindo y muy angelical. Delante del Señor, nuestra fe es mostrada por nuestras obras. ¿Vamos bien? Y voy a ir terminando el mensaje. ¿Cómo mostrar misericordia a los demás? Muy sencillo, te dejo 2 versículos. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Estás muy herido por alguien? Perdónalo. Simplemente. Amén. Y podríamos agregar muchos ejemplos. Vamos ahora a Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mi amado, hemos estado hablando desde que empezó el año hasta este día de que el Señor nos llamó a libertad. Nos ha hablado de libertad, nos ha hablado de romper yugos, que la unción pudre los yugos, y nos ha hecho un llamado especial a ser libertadores, a ser luz y a ser sal. Y el sermón del monte nos está apuntando a que necesitamos llevar en práctica nuestra fe. Porque de acuerdo al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 nos lo resume, nuestra fe sin obras está muerta. Mira lo que dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, diga conmigo, misericordia, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El sermón del monte nos apunta de una forma estricta en la palabra
a dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Así que esta tarde, mi amado, quiero retarte en el Señor, tal y como lo dice el apóstol Pablo, como si Cristo mismo se los pidiera. Aprendamos a ser misericordiosos, reconciliémonos los unos con los otros, permitamos que el fuego de su presencia amolde nuestra vida, porque Él viene pronto. Sé en mi corazón que el Señor nos va a levantar, pero mi deseo es que encuentre Él una iglesia sin mancha y sin arruga, para lo cual hay un alto estándar, el sermón del monte. Mi amado, si tú estás entendiendo que no tienes misericordia, hoy es tiempo de perdonar. Si tú estás entendiendo que has sido muy herido, muy herida y no has soltado, es tiempo de mostrar misericordia. Así que en esta mañana yo te pido, levanta tu mano o ambas manos, cierra tus ojos y pidámosle al Señor algo. Padre bueno, en esta mañana, en tu misericordia, nos estás llevando a tener hambre y sed de ti, la cual la recibimos por fe, la cual la tenemos al momento de creer en la obra de la cruz. Pero hoy necesitamos que seas tú generando ese vínculo mayor para que podamos practicar tu palabra, creer tu palabra, vivir por tu palabra, anhelar tu presencia. Pero también, Señor, reconocemos que no somos misericordiosos. Reconocemos que no hemos perdonado. Por tanto, Señor, enséñanos a perdonar. Voluntariamente, Padre, esta mañana suelto a aquel que me ha herido. Suelto las heridas, Señor. Suelto el hartazgo. Suelto aquello, Señor, que me produce, aquel que ha provocado que mi corazón desmaye. Yo perdono, Padre, en el nombre de Jesucristo, las palabras amargas, las heridas profundas, aquello, Señor, que ha atormentado mi alma, sea a causa de el que me siento abandonado o abandonada en las cosas de la casa, en la educación con mis hijas. Hoy yo perdono, Señor, que mi cónyuge, Señor, solo piensa para sí. Yo lo perdono, Señor. Perdono, Padre, que mi cónyuge no comparte mi fe en Jesucristo. Yo perdono, Señor, cada palabra que han soltado contra mí, me suelto de ella. Porque el que importa no soy yo, sino es el testimonio de la obra de la cruz. Y ahí yo me veo perdonado. Por tanto, por amor de tu nombre, por honra a tu nombre, yo perdono, Señor, a mi agresor. Perdono, Señor, definitivamente y completamente a aquel que me ha herido. Y en el nombre de Jesús lo pongo en tus manos. Me desato, Señor. Y te pido, forma en mí, Señor, una mujer, un varón misericordioso. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Gracias, Padre. Amén.